buenos días a todos. Gracias por estar aquí un martes por la mañana. Bueno, hoy, como bien sabéis, por la convocatoria y por la invitación, el objetivo de la presentación es daros una introducción a lo que es GA4 y hablar sobre todo de temas, consideraciones y recomendaciones que deberíamos tener en cuenta en lo que es básicamente una contrarreloj. Vais a ver una serie de referencias a Alicia en el País de las Maravillas, porque mi equipo creativo ha visto muy pertinente la relación del conejito y del control del tiempo con un poco la metáfora y el sentido de a lo que nos enfrentamos en lo que nos queda de año. Hablo de 2023, como si ya estuviéramos en 2023. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, primero de todo yo me presento, soy Hugo Smith, soy el CTO de una agencia de marketing online de aquí de Barcelona que se llama Estudio 34. Estudio 34 lleva más de 10 años en la digitalización de las estrategias de nuestros clientes. Nos gusta pensar o nos gusta referirnos a nosotros como equipo, como un grupo de individuos que es una pequeña gran familia que sobre todo es increíblemente apasionada sobre el marketing online y por regla general somos muy poco conformistas con lo que se nos explica o lo que aprendemos y siempre buscamos un punto más, y esto intentamos, en la medida de lo posible, también reflejarlo en las estrategias de nuestros clientes. ¿Qué hacemos? Pues evidentemente, voy a empezar por aquí, hacemos analítica web, si no, no estaría hablando de Google Analytics 4, sería un sinsentido, pero la razón por la que nos hemos especializado en lo que es la parte de analítica web y por qué sabemos lo que sabemos sobre este apartado es porque nosotros como agencia nacimos como una agencia de SEO, que nos derivó o extrapolamos a lo que es el pago por clic, todo lo que tenga ads al final lo hacemos y esto de alguna manera para poder medir el retorno de inversión y poder garantizar que realmente le estamos consiguiendo resultados a nuestros clientes, la analítica es fundamental. Y de ahí pasamos al cuarto, digamos, servicio, que es el CRO, o el Conversion Rate Optimization o la optimización de conversiones, que va también muy ligada a los datos. Hay una parte muy cualitativa, pero es sobre todo orientado, o la optimización como tal siempre va orientada a datos. No nos salimos de este baremo de servicios, porque somos de la opinión de que para ser la mejor versión de ti mismo en un servicio tienes que estar focalizado. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues, bueno, ¿qué es Google Analytics 4? Se me ha dado a entender que hay gente que no sabe bien qué es exactamente Google Analytics 4. Os voy a intentar hacer una pequeña línea temporal para que entendáis cómo nace Google Analytics 4, de dónde viene y por qué estamos en donde estamos. ¿Cómo migrar? ¿Vale? Es decir, qué deberíamos considerar a la hora de migrar de una plataforma a otra. Y quedaros con esta palabra, he hablado plataforma de una a otra, ¿vale? Porque son como dos mundos totalmente distintos. ¿Qué podemos hacer por ti? Y luego dos case studies muy breves de clientes con los que hemos estado trabajando en esta migración. Al final del todo, os abrimos un espacio para que podáis hacer preguntas. Efectos de qué es GA4, ¿no? Pues, como bien dice el nombre, es un producto de Google, ¿vale? Es digamos la nueva versión mejorada de Google Analytics. Como tal, se supone que reemplaza a lo que nosotros en la industria conocemos como universal, ¿vale? Para vosotros, la mayoría de los mortales sigue siendo Google Analytics, pero hay una diferencia muy grande. Esta nueva versión, que sigue siendo gratuita, va muy enfocada a lo que es, aquí pongo web, pero en realidad va más allá de la web, ¿vale? La idea es que lo que están intentando hacer es unificar la medición de diferentes assets, diferentes posibles plataformas, ¿vale? Dentro de una solución única. Y por tanto, hay unos cambios muy grandes a efectos de interfaz, a efectos de configuraciones, a efectos incluso de medición, ¿vale? Entonces hay un cambio de paradigma a efectos de cómo vamos a visualizar los datos. Si nos aventuramos en este pequeño viaje temporal, ¿no? Yo ya me considero hasta mayor, porque yo vi Urchin, y era como el santo grial de la analítica. Urchin realmente era
era una plataforma de analítica privada, era una empresa, que la compró Google. A raíz de que compraron ese producto, básicamente desarrollaron dos líneas de negocio, ¿vale? Una era la de Urchin, que era como server-side, es decir, tú podías implementar Urchin en tu página web y tú gestionabas todo el código, un poco lo que hoy día también se habla de si quieres tener mayor control de cargas de velocidad y de privacidad y de tus cookies y bla, 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 server-side. Vale, ok, la mayoría de los mortales no hacemos server-side porque es súper complicado. Google vio una oportunidad y dijo, ostras, server-side es una locura. ¿Por qué no hacemos un cloud-based? Claro, hoy en día, la mayoría, otra vez, de los mortales, casi todos los productos y servicios que consumimos en nuestro día a día están en la nube, es decir, no lo tenemos en nuestro ordenador. Si alguno todavía sigue utilizando Microsoft Office, ahora es Office 365 y es online. Cuando nació Dropbox, la gracia era tener todos los documentos ahí, luego salió Google Drive, etcétera, etcétera, etcétera. Es toda la nube, ¿no? Pues Google Analytics, digamos, fue como una de las primeras iniciativas que se centraba mucho en lo que era el tema nube. Google Analytics, a partir de ahí, hace un par de saltos cualitativos, ¿vale? Pasamos a lo que es lo que nosotros llamamos Google Analytics tradicional, ¿vale? Que utilizaba mucho la tecnología Urchin, y pasamos a Universal. Este fue el primer cambio trascendental, que también hubo enormes cambios a nivel de interfaz, a nivel de reporting y a nivel de datos que te daban. Por ejemplo, en caso de los que hacemos SEO, nosotros, érase una vez, podíamos ver qué palabras clave te traían tráfico a tu web, ¿vale? Con Analytics 2, incluso con Universal. Y de repente dijeron, se acabó, vamos a aplicar una cosa que se llama el not provided. Y entonces nuestro mundo colapsó, todos dijimos que el SEO había muerto, y bueno, y ahora hacemos fast forward 2022 y aquí seguimos. Entonces, cuando hay unos cambios de paradigma de cómo visualizamos los datos, todo el mundo, o sea, tenemos una tendencia a pensar que es una catástrofe. Y con Google Analytics 4 no es diferente, ¿vale? O sea, yo hoy por hoy, ahora os estoy hablando con una parsimonia y una calma absoluta, pero en realidad, si me hubierais preguntado hace 6 meses, te hubiera dicho el mundo se iba a acabar. Y mi equipo de analítica ya ni te cuento. De ahí, digamos, esa jerarquía empieza a recopilar una serie de datos que nos ayuda a crear audiencias, empezamos a ver user behavior, empezamos a ver un concepto que se llama user ID, en paralelo crece una rama de analítica que se llama Firebase, y entonces Google dice, ostras, tenemos un montón de productos, un montón de funcionalidades que de alguna manera, ¿sabes?, se van solapando una sobre otra, y aquí es donde tenemos que contemplar lo que es la integración de Google Analytics y Firebase como una solución única. Para aquellos que no, ¿podéis levantar la mano para saber si alguien conoce lo que es Firebase? ¿Sí? ¿Vale? 1, 2, 3, vale. Bueno, Firebase es la solución que, digamos, se inventó Google, que también era otra empresa que compraron, para poder medir la analítica web de apps. Las apps, como entorno, como ecosistema, son muy distintas a las webs. ¿Funcionan como una web a nivel funcional, como usuario? ¿Sabes? Hago scroll, clico, sí, pero realmente es otro mundo aparte, ¿vale? Además, hay que pensar que tienes diferentes sistemas operativos y, por tanto, el etiquetado que normalmente se hace en una web, que es metes un código y a medir, en una app, si es nativa, o sea, es decir, si tienes una de iOS y una de Android, tienes que medir y etiquetar todo lo que sucede dentro de la web de forma manual, ¿vale? Es un verdadero quebradero de cabeza. Firebase era un poco una intentona por parte de Google de proveer un servicio gratuito, porque hay un montón de analítica para apps de pago, es un segmento muy lucrativo, que es bastante inteligente a la hora de medir eventos, ¿vale? Quedaros con esta palabra, eventos, es decir, acciones dentro de una app de forma automática, ¿vale? Pero hoy por hoy se hacía todo manual. Entonces dijeron, ostras, tenemos dos productos que en un concepto tienen que hacer lo mismo, nos estamos encontrando muchos clientes que tienen web, que también es app, y tienen a lo mejor dos apps, y ¿por qué estamos midiendo en cada uno de una forma distinta? Vamos a intentar unificarlo todo, vamos a crear un producto que sea mobile first, ¿vale? Que esta es un poco la premisa de Google hoy día, y que mida de una forma coherente. Y aquí nace Google Analytics 4. Como decía, una está enfocada a app, la otra está a web. Al final, ¿cuáles son los grandes cambios, ¿no?, que nos encontramos con esta fusión? El modelo de datos, ¿vale? La interfaz
y las funcionalidades, ¿vale? Y ahora hablaremos un poquito más en detalle de qué es el qué y cómo podemos potenciarlo. Dentro de esta fusión, con esa adopción de Firebase, antes he hecho un pequeño matiz que es eventos, ¿vale? Que al final es el nuevo protocolo de medición. Históricamente nosotros medíamos con hits, es decir, un usuario, ¿vale? Cualquiera de vosotros sois, vosotros sois usuarios y cada usuario genera varias sesiones, ¿vale? Que están basadas en hits. Esto, en un principio, es como ahora todos visualizamos nuestro tráfico, pensamos en términos de éxito, siempre hablamos en términos de sesiones, casi nunca hablamos en términos de usuarios. En el fondo, lo que nos está diciendo este nuevo cambio de paradigma es que hemos estado midiendo o nos hemos estado centrando en los números de forma equivocada. Es como decir, yo tengo una tienda y voy a medir cuántas veces, ¿vale?, pasan por mi tienda. O sea, sí, es un número importante, pero no es más importante saber cuántos clientes reales, únicos, entran en tu tienda, porque al final tú como cliente puedes entrar 10 veces, pero vas a comprar una. O sea, puede ser que, oye, si compras 10, pues estupendo, ¿no? Pero realmente te interesa el cliente como tal, no cuántas veces entras en la tienda. Vale, pues de la misma manera, esto va más centrado a los eventos y se centra más en el usuario, ¿vale? No tanto en las sesiones y en ese comportamiento un poco más ambiguo, sino en el usuario. Entonces, si usamos eventos, significa que podemos medir lo que ocurre dentro de una página web, pero también dentro de una aplicación, y el concepto es que podemos luego utilizar este percutor, en este caso los eventos, para definir viajes de comportamiento y poder atacar, digamos, o definir dónde queremos focalizar nuestras estrategias de marketing, ¿vale? Ahora os estoy hablando en términos muy generalistas, ¿vale? Pero luego voy a ir aterrizando un poco casos, ejemplos de cómo sucedería esto y cómo se visualizaría. Entonces, hemos establecido que hay un cambio de paradigma, hemos establecido que se mide de una manera diferente, que es más próximo, digamos, a lo que estamos acostumbrados a efectos de apps. Entonces, bueno, pues mi equipo dijo, vamos a hacer algo que es increíblemente técnico, medianamente divertido, ¿vale? Porque si solo pusiera texto y no pusiera fotos, en 10 minutos habríais perdido toda la atención de lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, nuestro equipo intentaron resumir pues cómo te afecta, qué no debes olvidarte, obviamente qué podríamos hacer nosotros por vosotros a efectos de GA4, y crearon una web interactiva con una plataforma que se llama Genially, donde puedes hacer este viaje, donde te puedes ir informando, interactuando, ¿vale? Ya os digo, es una manera un poco más creativa y curiosa de cómo abordar este viaje de GA4. Pero volviendo a la presentación y volviendo a exactamente qué es lo que incumbe o qué es lo que significa esta migración para todos nosotros. Bueno, primero de todo, que si no lo hacéis, porque podéis estar pensando, bueno, tengo tiempo hasta julio 2023, tengo Universal, en cualquier caso siempre puedo acceder a mis datos históricos. Bueno, ya os digo que estáis equivocados en todo lo que acabáis de decir, o todo lo que acabo de decir yo. Primero de todo, Google Universal va a desaparecer y acceso a tu histórico va a desaparecer. Entonces, salvo que hayas sido muy listo y te hayas descargado todos los datos y lo tengas bien guardadito y puedas acceder de una manera que no dependa de Google Analytics, da por hecho que esos datos van a ser redundantes. De todos modos, también hay un punto que casi mejor, porque hay creo que es en general, en marketing sufrimos a veces un poco de Diógenes cuando se trata de datos, porque lo único que hacemos es recopilar datos, sí, pero ¿cuándo fue la última vez que los utilizaste realmente para tomar una decisión? Muy probablemente miraste a 14, 16, 18 meses, como muchísimo, como muchísimo. Entonces, en este sentido, es muy importante que se implemente Google Analytics 4 ya, porque cada día que pasa es un día menos de datos.
Y no es que tengas que reemplazar uno por otro, porque no estamos diciendo esto, estamos diciendo que tienes que, en paralelo a tu universal, que muy probablemente es lo que utilizáis al día de hoy para tomar muchas de vuestras decisiones de marketing, o la plataforma que sea, implementar en paralelo GA4, ¿vale? Por lo menos para recopilar el dato más básico, que es un page view, y de un page view un usuario, y de un usuario pues una sesión. Entonces, el paradigma es un tanto distinto si eres e-commerce o si eres B2B. En realidad he intentado separarlo, pero otra vez, GA4 lo que intenta definir es que como tú mides eventos, da un poco igual que seas uno u otro. Es decir, la interfaz, la plataforma y el código es el mismo, simplemente que tú decides qué eventos quieres medir, es decir, qué objetos son importantes para ti. En el pasado, si tú eras un e-commerce, había otro código para e-commerce. ¿De acuerdo? Otra vez, esto es un poco lo que explicaba antes, de que Google había creado como estas diferentes capas y tú las ibas montando. Y aquí lo que han intentado es unificarlo todo, decir, tengo una librería, tengo una biblioteca con todos los códigos y lo único que diferencia entre uno u otro es el nombre o el evento en sí. ¿Qué puedes hacer? Bueno, conocer mejor a tu público. Sí, suena como una redundancia porque en un concepto o en un principio Google Analytics Universal también te permitía ver lo que se llama el User Behavior. Pero aquí cambia porque integramos la parte de poder hacer seguimiento del usuario más allá de lo que es la interfaz pública, ¿vale? Es decir, cuando se loguean, ¿vale? Luego hablaremos de User ID, que antes era una función externa. Y un error común que la gente daba por hecho es que Google Universal no era cross-device. ¿Qué significa que no era cross-device? Significa que tú cuando accedías a una página web desde tu móvil y luego desde tu ordenador, se contabilizaban como dos usuarios distintos y como dos sesiones distintas. Y este paradigma lo está intentando solventar Google Analytics 4, que es intentar ver al usuario como un usuario que es, como esa persona que es, independientemente de cuántos dispositivos utilice. Y esto es muy guay, porque esto va a cambiar mucho la película, porque hoy por hoy, claro, ¿cuántos de vosotros tienen mejor tasa de conversión escritorio que móvil? Podéis levantar todos la mano, porque seguro que todos, salvo que tengáis una app estupendísima. ¿Por qué? ¿Porque realmente es lo que está sucediendo? ¿Porque realmente escritorio funciona mejor que vuestra app o que vuestro móvil? No me lo creo. Es porque, en general, se está dando el caso que el usuario está utilizando las dos plataformas de manera, o sea, con diferentes hábitos, y puede darse el caso que el mismo usuario está convirtiendo más frecuentemente en escritorio o visita menos frecuentemente la web en escritorio y por tanto la tasa de conversión es mayor, porque si tienes menos visitas pero más transacciones, la tasa de conversión es mayor. Es un falso positivo. Y esto hace 5 años te compro que escritorio era más importante, pero ahora no te lo compro. Con los móviles que tenemos hoy en día y las webs que estamos viendo y las apps que estamos viendo, no te lo compro. Es un tema de datos, es un tema de cómo medimos. Entonces, conocer mejor a tu público, esto va a cambiar. Si seguimos, bueno, pues evidentemente vas a poder cambiar tus campañas de marketing, porque incluso hoy día mi equipo puja de forma diferente en función del usuario, si es de un dispositivo u otro. Google está dificultando un poco cómo excluimos móvil, porque al final para ellos esa exclusión es mal negocio. Pero igualmente, el poder segmentar campañas en base a audiencias mucho más avanzadas que vas a poder hacer en GA4. Evidentemente vas a poder mejorar tu sitio web, sí, porque vas a conocer cosas como el bounce rate, y me dirás, bueno, Hugo, ¿qué me estás contando? Si en Universal ya puedo, ya, pero es que hace 2 meses no podías en Google Analytics 4. ¿Vale? Entonces, os hablo de una obviedad que es bounce rate, pero en realidad vais a poder ver muchas otras cosas. Antes, para poder ver el scroll de una página, tenías que hacer un etiquetado, vamos, que era ciencia cuántica. Para medir scroll, ahora ya es un estándar. Según cómo de avanzado eres, pues hay cosas que dices, wow, o sea, es una pasada realmente, ¿sabes? O lo de cross-device, ¿no?, que os acabo de explicar. Hasta que no lo empecéis a palpar y veáis los datos, os va a costar ver un poco cómo realmente ayuda. A efectos del B2B, bueno, pues obviamente
Otra vez, es un poco más de lo mismo que el caso de e-commerce, pero sí que vais a poder ver datos de otra manera, ¿no? Por ejemplo, a efectos de conocer el comportamiento de tus usuarios, hay una cosa muy curiosa que antes en B2B era complicado poder extrapolar. En e-commerce tú tenías, por ejemplo, visualizabas la home, ¿vale? De ahí una categoría, de una categoría ibas a un producto, ¿vale? De un producto añadías a carrito o a wishlist y luego comprabas, ¿vale? Acabo de explicar un funnel, ¿vale? Es un flujo de comportamiento, pero no deja de ser un funnel. Claro, en B2B, defíneme un funnel. Bueno, pues aterriza en la home y entonces voy a ver qué servicios. No vas a ver qué servicios porque no estás comprando en e-commerce. Ya probablemente tienes muy claro qué servicio querías, de primera. O sea, que ese primer paso, redundante. Ves un servicio, entonces te lees el contenido y mandas un formulario de contacto. Ostras, ese funnel no me sirve para nada, ¿sabes? Son dos pasos. Claro, aquí ahora cambia, porque cambia en el sentido de que puedes medir objetos o eventos, otra vez, ¿vale? Es muy importante quedaros con la palabra eventos, de lo que sucede en página. Yo visito la página, hago scroll, puedo ver qué profundidad de scroll he hecho, podría ver si alguien ve un vídeo, qué porcentaje de ese vídeo está viendo, porque claro, recordad que YouTube, que es muy probable que es la plataforma que utilizáis, es de Google, ¿vale? Ya vamos hilando cosas, va a facilitarnos mucho más esta analítica. Entonces puedo ver realmente ese comportamiento y podría hacer un funnel a la inversa. Es decir, en vez de comienzo a fin, y lo defino yo de principio a fin, lo hago al revés, ¿vale? Hay una cosa que se llama una exploración y se puede hacer desde el final, es decir, desde el formulario de contacto quiero entender, se llama Path Exploration, y quiero ver cómo el usuario llega hasta esa conversión. Entonces, la misma analítica te va a dictar cuál debería ser tu funnel o cuál es el flujo de comportamiento habitual en tu web. Que tú lo das por hecho, pero de lo que tú das por hecho al hecho, hay un trecho. Esto es lo que hablo, ¿vale? A nivel del path, que es, podemos definir, ¿vale?, cuál es el punto de partida. Pero el punto de partida no tiene que ser la primera página que visita el usuario, sino que podría ser la última página que visita el usuario. En este caso, vamos a decir, una petición, una solicitud de información. Y de ahí podemos definir, bueno, el nodo, ¿vale? Es decir, cuál es el parámetro o la variable que queremos tener en cuenta, luego qué métricas querríamos ver y podemos añadir una anotación. Más allá de lo que es la web, para aquellos que sois una solución SaaS o tenéis un portal de cliente, normalmente esta ha sido otra parte que, digamos, a nivel de analítica ha sido muy difícil de medir. ¿Por qué? Siempre se ha aislado, es decir, siempre se ha medido como forma, digamos, como una vista distinta, ¿vale?, a nuestra vista de Analytics normal, pero creo que puede llegar a ser igual o más importante, porque al final queremos ver todo el path del usuario, es decir, desde que yo empiezo a informarme sobre un servicio o un producto, me vuelvo cliente y luego quiero entender cuál es el uso que le doy como cliente a tu plataforma. No solo cuántas veces compro, porque en un e-commerce al final siempre hablamos en términos de transacciones, hablamos en términos de compra, ¿no? Pero podríamos estar midiendo cosas como cuán frecuentemente añades al wishlist, o si eres un Zalando, por ejemplo, cuántas veces utilizas el avísame cuando está fuera de stock. Si eres una solución SaaS, pues a lo mejor quieres ver otras cosas. Quieres ver cuántas veces consultan hacer un upgrade, ¿vale?, en su digamos, la licencia que tienen contratada, o qué reportes o qué informes están visualizando. Nosotros trabajamos para Barcelona Energía y en una energética pues todos consultamos en algún momento dado nuestras facturas de la luz, tienen un dashboard un poco cuestionable, pues entonces aquí es donde entra este paradigma, ¿no? Es decir, vale, ¿qué es importante para un cliente que consulta su factura de la luz? Realmente importante, ¿vale? Ver cómo se ha distribuido el consumo o cómo se distribuyen los gastos, ¿vale? Y todo esto es medible una vez logueado porque ahora el user journey es, digamos, único. Un ejemplo del tema del user ID, ¿no?, que antes explicaba
que con Universal tenías que hacer un etiquetado aparte. Y para hacer ese etiquetado aparte tenías que crear una vista aparte, ¿vale? Entonces tú tenías tu vista general de marketing o de todo tráfico, ¿vale? Y user ID iba por otro lado, tenías que tener otra vista, no las podías tener juntas, ¿eh? No se te permitía tenerlas juntas. Aparte que había un riesgo de que ensuciara tus datos, entonces aparte era una recomendación. Ahora, por defecto, cuando un usuario se loguea, Google Analytics 4 es capaz de identificarlo, de verlo, y entonces lo puedes filtrar, ¿vale? Es como una dimensión. Entonces podrías hacer una comparativa de todos los usuarios contra todos los usuarios que están logueados, dados en un periodo, y podrías ver revenue o podrías ver la conversión que a ti te plazca. Para nosotros esto es un grandísimo cambio. Y a este efecto, pues también podríamos cambiar el modelo o generar informes a diferentes tipos de conversión, ¿vale? Porque como ahora una conversión no deja de ser un evento que nosotros, con un check, porque literalmente tú tienes en la configuración tienes una lista de eventos y hay un pequeño botoncito y dices, esto es una conversión. Y puedes decir que te mida las conversiones. En el pasado teníamos, para lo que era B2B, teníamos lo que todos conocéis como objetivos, ¿vale? Entonces tú tenías eventos, ¿vale? Que los tenías que etiquetar manualmente, podías utilizar un evento para nutrir una conversión y estabas delimitado a 25 objetivos, ¿vale? Y ahora no estarías delimitado a 25 objetivos porque podrías utilizar los eventos con libertad plena para generar conversiones o medir conversiones. A efectos de la renovación de lo que es la interfaz, bueno, cambios en la ruta. Entonces, aquí sí que hay un poco de lío, que es, nosotros venimos de Universal donde tenemos canales, ¿vale? Y luego tenemos source medium, ¿vale? O fuente medio. Canales estaban predefinidos por Google Analytics y decían, vale, pues todo lo que viene, que han metido la URL directamente en la barra es directo, ¿vale? El que ha pasado por el buscador de Google es orgánico, el que ha clicado en un anuncio es CPC, etcétera, 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 ¿vale? Ahora, en GA4, esto está muy verde, perdón, un inciso, en esos canales tú podías modificar reglas, es decir, si tú tenías un canal, me lo invento, yo qué sé, pues yo uso mucho Telegram para vender, y lo tenías etiquetado, y todo lo que venía de Telegram tú decías, es marketing, ¿vale? Y tú podías crear un canal o podías atribuírselo por ejemplo, a social, ¿vale? Podías hacer un override. Ahora en GA4 no vas a poder hacer esto, ¿vale? Va a haber una parte que es onAssign, que es todo lo que no detecte Google dentro de su preconfiguración, se va a ir a onAssign, ¿vale? Que es un poco patata esa parte. Creemos que esto va a cambiar, pero Google va haciendo cosas sobre la marcha. Tan es así que lo que es el producto de pago de Google Analytics, que es 360, la migración a GA4 la han demorado un año, ¿vale? Porque dicen, claro, dile a un cliente que paga 100.000 euros que muchas cosas no van a estar. Pues evidentemente han decidido demorar esa migración porque no están preparados, ¿vale? Pero sí que va a haber una serie de cosas que van a cambiar a este efecto. Y luego, temas de los informes, pues tiempo real, mucho informe alrededor del usuario, lifetime value, ¿vale? Seguro que habéis oído hablar del lifetime value como la métrica que deberíamos tener. Al día de hoy, muy pocos negocios son capaces de decirme cuánto vale realmente, cuánto vale un usuario, ¿vale? Y mira, en B2B, nosotros que somos agencia, nosotros miramos a clientes, es decir, un conjunto de personas que pertenecen a una organización, cuánto nos ha costado adquirirlo, pero cuánto negocio han generado a lo largo del tiempo. Es decir, cuánto tiempo han estado con nosotros o ha elapsado entre una u otra conversión, cuál es el valor medio por esa conversión y, por tanto, cuál es el valor total, ¿vale? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces se puede dar el caso que hicisteis una iniciativa que trajo un cliente muy silencioso, muy sigiloso, que compró muy poquito, pero luego poco a poco, como una hormiguita, ha ido sumando, y ese cliente es un cliente estrella, y no sabrías decirme de dónde vino ese cliente. Y luego, a efectos de la interfaz, es el tema de las audiencias. Entonces, en Universal,
tú podías crear audiencias en base a las cookies y podías decir, pues un usuario que ha visitado esta página y que ha venido a este dispositivo, quiero que me lo metas en esta lista, ¿vale? Se llamaban listas. Y entonces las listas, sobre el tiempo, pues se iban nutriendo, ¿vale? Ahora aquí es un poco diferente. Esto es más parecido, yo creo, que a Facebook Ads o cualquiera de las redes sociales, que es, yo disparo la cookie y entonces si ha ejecutado alguno de los eventos que yo puedo configurar, te dice cómo de grande es la audiencia, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros habéis usado Facebook Ads y el tema de las audiencias? Sí, pues, o sea, sabéis de lo que hablo, ¿no? Digo, pues gente que está interesada en, y entonces te dice, hay 500.000 personas, o hay es verdad que estamos hablando en términos más generalistas, pero aquí la idea es que lo estarías haciendo con tus propios datos, ¿vale? Se mueve más hacia ese tipo de audiencia. Se pueden crear las audiencias, las podéis archive, ¿vale? Y luego, evidentemente, estas audiencias las podéis utilizar para efectos de marketing. Y luego efectos de la nueva manera de medir, pues lo que es importante es el tema de los eventos, ¿vale? Entonces, ya he dicho antes, muchos vienen por defecto, ¿vale? Pues clic en un enlace, descargar, enviar formulario, ¿vale? Que antes había que como etiquetarlos de forma manual. También te permite que podamos hacer, digamos, unos custom events. Es decir, no estáis delimitados exclusivamente a los de Google. Podréis medir cosas un poco más extravagantes. Dentro de las cosas más extravagantes, simplemente tener en cuenta una cosa, que es todo lo que hagáis manual, todo lo que hagáis por cuenta propia, luego tenéis que ser conscientes, tenéis que tenerlo bien documentado, para que no se pise si Google Analytics 4 decide que ese evento que tú veías tan pertinente se vuelve un estándar, ¿vale? Porque automáticamente se mediría, ¿vale? O sabría medirlo. ¿Por qué lo están haciendo así? Lo han intentado hacer parecido a Facebook otra vez, ¿vale? O sea, hago mucha referencia a Facebook porque creo que es el modelo más parecido que ya partía de eventos. Lo que han intentado hacer es crear como un baremo común entre eventos, entre acciones, que tienen que ocurrir en todas las webs y que las utilicemos para medir. ¿Quién no ha usado Add to Cart en Facebook para medir, no sé, añadir a wishlist o como otro tipo de registro, ¿no? Porque como hay uno que es registro normal, si ya habías utilizado ese, ¿qué pasa? Pues tenías que tirar de otro evento, ¿vale? Aquí es donde entran los eventos personalizados, ¿vale? Para que no empieces a pisar cosas que realmente no deberías estar usando. Entonces es muy importante hacer una revisión de los eventos genéricos. El cambio más grande, aparte del tema de los eventos en vez de lo que son hits, es el tema de flujo de datos, ¿vale? Ahora la nueva taxonomía es flujo de datos y esto reemplaza lo que llamamos vistas. Estaréis acostumbrados en Universal a tener diferentes vistas, ¿vale? Tú tienes cuenta, propiedad, ¿vale? Propiedad es un código de Analytics y luego tienes una vista. Normalmente tienes una vista que es la RAW, que es la de todo el tráfico, luego tendrás una que es la de marketing, a lo mejor tienes una de la de pago por clic, luego tendrás una que es de branding. Las vistas estaban, según cómo de grande era tu web y cuánto tráfico recibías, si tenías la versión gratuita, creo que eran 50 millones de page views. Entonces, yo conozco diferentes startups muy grandes que tenían que crear diferentes vistas porque si no se empezaba a hacer muestreos, ¿vale? Y no podían ver toda la foto. Aquí cambia porque ya no hablamos de muestreos porque sería flujo de datos, ¿vale? La manera de poder filtrar los flujos de datos es con lo que explicaba antes, que es el tema de las exploraciones, ¿vale? Que son esto. Las exploraciones, mira, si os fijáis en esta parte de la izquierda, ¿cuántos de vosotros habéis usado Data Studio? Levantar la mano, ¿sí? Vale, pues eso es como Data Studio. Básicamente, lo que está haciendo Google Analytics con Google Analytics 4 es coger lo que ya conocemos efectos de Google Tag Manager, Data Studio, incluso Data Studio que estamos mucho más familiarizados a la hora de crear reportes y personalizar informes, gráficas, por dimensiones, métricas, etcétera, es lo que están haciendo, si os fijáis aquí. Es que es igual.
es prácticamente igual. Escoges el tipo de técnica, que es la exploración, ¿vale? Que tienes diferentes, en la de formato libre, cohortes, embudos de conversión, superposición, exploración de usuarios, ¿vale? O de rutas. Decides los segmentos, puedes tener diferentes dimensiones, puedes filtrar o seleccionar qué eventos quieres medir y entonces te creas una exploración, ¿vale? Este es en formato tabla, ¿vale? Pero al final más o menos es como si fuera un embudo, si os fijáis, porque al final voy a formulario, ¿vale? Y me mide, por ejemplo, pues scroll o user engagement, ¿vale? Ahí no os estoy dando el detalle del user engagement, pero luego os enseño un ejemplo de cómo sería. Y a efectos de tiempo real hay una cosa que es el debugger, que, digamos, hereda un poco nativamente la funcionalidad de Google Tag Manager. Para aquellos de vosotros que no estéis acostumbrados a usar Google Tag Manager, los que sí lo usamos o lo utilizáis, todo lo que hacéis en Google Tag Manager lo tenéis que testear, porque no sabríais si dispara bien una etiqueta o no dispara bien una etiqueta. Entonces hay una opción que se llama el preview, ¿vale? Y esto, de alguna manera, lo ha plagiado GA4, incluso un punto más, ¿vale? Que es a través de un orden cronológico por timestamp, te va mostrando todo lo que está sucediendo, ¿vale? Y puedes ver las diferentes configuraciones. Entonces te vas a Debug View, carga tu etiqueta, en este caso yo estaba haciendo una serie de pruebas, entonces he cargado Debug View, me ha asignado mi sesión y mi número, me ignora porque sabe la IP de la que vengo yo, o sea, me pone como ignore referrer, hago un page view, luego hago otro page view, hago un engagement, me muestra el scroll y me dice en qué página, en este caso estoy entrando en el detalle del page title, ¿vale? de este page view, y me dice qué página concretamente he visto. Entonces aquí estamos viendo a nivel de eventos, pero el detalle existe dentro de cada evento, ¿vale? Hay muchos más parámetros y mucha más información detrás de cada evento, ¿vale? Y esto ya va por timestamp. Entonces, de esta manera yo puedo testear que efectivamente Google Analytics 4 en mi web está funcionando correctamente con este debugger. Vale, recomendaciones para ir... creo que ha quedado claro, ¿no? Que hay que activar en cuanto antes. Esto yo creo que es la primera premisa, ¿vale? Segundo punto técnico, para los que sois técnicos o no, esto, como vuestro equipo de analítica tenga esto activado, esto va a ser vuestro peor enemigo de cara a una migración. En Universal existe una posibilidad, o incluso GTM, de empezar a automatizar la recopilación de eventos, ¿vale? En formato de GA4. El problema es que si hacéis esto decís, ah, estupendo, ya está, no tendré que hacer ningún tipo de etiquetado de GA4, porque si uso esta opción, pues en principio Universal ya hereda migra todos mis eventos a GA4 y por tanto GA4 hereda, ¿vale? Quedaros con la palabra hereda, porque en las herencias se hereda, igual que se hereda toda la riqueza, también se hereda las deudas. Pues en este caso vais a heredar todos los problemas que tengáis de legado, de etiquetado y de seguimiento. Entonces, no acortemos, ¿vale? Si tenéis esta opción habilitada y ya estáis en el proceso de migrar a GA4, habría que desactivar esto. Si lo dejáis activo, la vais a liar, seguro, pero segurísimo, ¿vale? Y luego, Data Retention. Una vez tenéis configurado GA4, ¿vale? En configuración hay una opción que se llama Data Settings. Por defecto, GA4 tiene como política de retener vuestros datos 2 meses. Entonces, 2 meses no va a serviros para mucho, ¿vale? Porque si vuestra ventana, vamos a decir, de conversión es de 180 días, pues, como comprenderéis, esto ya automáticamente os va a generar muchos quebraderos de cabeza. Ponerlo al máximo, que son 14 meses, ¿vale? Y esto es por defecto, todas las propiedades nuevas que creéis de GA4 por defecto van a 2 meses, ¿vale? Esta es la primera, o sea, este es el super top tip que os diría. Y bueno, ¿qué podemos hacer por vosotros? Pues me gustaría pensar que con lo que os he explicado ya
o sea, me he posicionado a mí, he posicionado a mi agencia como expertos, pero realmente, sin hacer excesivo autobombo, aparte de lo que es la configuración, lo que podemos hacer es auditar lo que ya tenéis, ¿vale? Hacer lo que es, digamos, la mejor traducción posible de vuestro entorno actual al nuevo ecosistema de GA4, ¿vale? Implementar ese etiquetado y a partir de ahí a facilitaros, ¿no?, en lo que es la interpretación de datos, ayudándoos a crear esas exploraciones. Las exploraciones, aunque hay una galería, hoy por hoy no se pueden compartir. Entonces, en Universal tú podías crear un informe, subirlo a una galería y lo compartías con el mundo mundial y tú lo único que hacías era descargártelo como un custom report o algo similar. Ahora mismo no se puede, ¿vale? Tienes que ir y hacerlas tú. Entonces, de aquí un poco nuestra parte de asesoría. Los case studies. Para Escuela de Escritores hicimos exactamente lo que acabo de enumerar, ¿no?, que es mirar qué tenían en Universal, ¿vale?, crear un plan de etiquetado, ¿vale?, porque era muy importante salirnos o ir más allá de los eventos estándar que nos permite ver Google Analytics 4. Nosotros hemos usado sobre todo Google Tag Manager, ¿vale? No estaba en las recomendaciones, pero creo que por sentido común, todas las implementaciones de GA4 yo, en la medida de lo posible, lo haría siempre acompañado de Google Tag Manager, porque os va a permitir crear esas capas de datos para luego disparar los diferentes eventos. Si no, lo que vais a hacer es meter código que disparan eventos ya una vez que carga la página. Entonces, si en un momento dado os dais cuenta de que no lo queréis, tenéis que volverle a pedir a IT que quiten ese evento. Mientras que si lo hacéis a través de Google Tag Manager, os da un poquito más de autonomía, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, Google Analytics, Google Tag Manager. Y luego creamos esas exploraciones con los KPIs y de ahí luego sacamos los datos a Data Studio. Parece una redundancia, pero al final Data Studio es mucho más manejable, bueno, es más vistoso. Entonces, hoy por hoy estamos extrayendo el dato de GA4 y metiéndolo en Data Studio. Y mi impresión es que Google creo que quiere un poco lo mismo, ¿eh? O sea, uno es una interfaz de medición y el otro es más de visualización de datos, ¿vale? Y los resultados, pues evidentemente tener una consistencia de datos, poder medir a la par a nivel de conversiones. Las conversiones siempre os cuadrarán. Recordar que de GA4 a Universal las sesiones nunca jamás os van a volver a cuadrar. O sea, que si le decís a vuestro experto de data o al responsable de marketing que por qué ahora vuestras sesiones han bajado, hacer una reflexión de lo que os estoy diciendo hoy, porque es que nunca van a volver a cuadrar, ¿vale? O sea, olvidaos de las sesiones como las conocéis hoy día. Centraros en usuarios y centraros en conversiones, porque no van a cuadrar, porque son dos modelos distintos, ¿vale? Y habiendo hecho esto ya, nos permite tener un año de datos históricos para poder comparar. Y en el caso de Max Colchón, que es el otro case study, fue más o menos lo mismo, ¿vale? La diferencia es, este también era e-commerce, ¿vale?, en el caso de Max Colchón. Y otra vez, la idea era tener un año entero, esos 14 meses de datos, para que una vez suceda el cambio para el resto del mundo, nosotros ya tuviéramos 14 meses de datos en GA4. Seguimos midiendo, en Universal, o sea, no hemos desactivado uno por otro. Seguimos con los dos. Y nuestra idea es descargarnos los datos de Universal para tener lo que he dicho antes, aplicar un poco ese Diógenes y tener al menos 12 meses de datos antiguos o históricos para poder hacer una comparativa. Y hasta aquí hemos llegado. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya sido útil la sesión de hoy. He intentado que fuera en la medida de lo posible teórico, pero aterrizando algunas cosas que podéis llevaros a vuestra oficina, a vuestro trabajo, a vuestra implementación. Y sin meteros pánico, espero haber transmitido ese sentido de la urgencia, pero que en el fondo no es complicado. Es decir, es más un tema de, aunque sea tener page view, ¿sabes? Implementar el código base y por lo menos tener ese dato, ¿no?, aunque sea, para poder tener los usuarios. Muchas gracias.